En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Cristo el Señor, que nos da la vida, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos celebrando una de las fiestas mayores de la Iglesia, que es la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es la Catedral Archibasílica Papal de El Salvador del mundo y los santos Juan el Bautista y Juan Evangelista en Letrán. Es el título de la basílica. La madre de todas las iglesias del mundo, la madre de todas las catedrales y la sede del Santo Padre, el Papa. Después hablaremos un poquito más de eso. Ofrecemos esta Eucaristía por todas nuestras intenciones, por todas las personas que nos observan, por las personas que se encuentran enfermas, por las que se encuentran solas, especialmente por los que se encuentran deprimidos, solos, para que el Señor haga sus maravillas en cada uno de ellos, y también por tantos problemas que tenemos en nuestra tierra, especialmente toda la gente que está sufriendo por las cosas naturales, por estas inundaciones, aluviones, etcétera, que causan tanto daño entre nuestros hermanos y que hay que ponerlo todo en manos del Señor, y especialmente las personas que han fallecido en estos desastres naturales en todas partes. Y al iniciar nuestra celebración vamos a ponernos en manos del Señor y a reconocer nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Y en este día, llenos de gozo y de alegría, hacemos el himno de los ángeles. Gloria, aleluya, gloria a Dios en las alturas. Gloria, aleluya, y en la tierra sea la paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias porque tu gloria es eterna. Gloria, aleluya, gloria a Dios en las alturas. Gloria, aleluya, y en la tierra sea la paz. Padre Dios Todopoderoso, Jesucristo eres el unigénito, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria, aleluya, gloria a Dios en las alturas. Gloria, aleluya, y en la tierra sea la paz. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, ten piedad, pues solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, con el Espíritu Santo. Gloria, aleluya,
Señor Dios nuestro, que nos permite celebrar cada año el día de la consagración de la Catedral Archibasílica de San Juan de Letrán, atiende nuestras súplicas y concédenos rendirte siempre en ese lugar un culto que te dé gloria a ti y nos santifique plenamente a nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con muchísima atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, el sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares en donde llegue estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa de Dios, edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarles: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. El Señor llega a Jerusalén un poco antes de la Pascua, en el paso del invierno hacia la primavera. El Señor se encuentra aquel, como decimos nosotros acá, aquel bochinche, aquel jolgorio, aquel desorden, un desorden que está, bueno, un desorden al que lo veía, pero en verdad todo eso estaba muy bien estipulado. De vendedores, cambistas en el templo. Jesús, ¿cuántas veces no había visto eso? Muchas veces. Todas las veces que Jesús iba al templo, veía lo mismo. Jesús ese día estaba lleno de la cólera de sí mismo, como dice en el Antiguo Testamento, la cólera de Dios. Y como Él es Dios, bueno, Dios estaba bravo, muy molesto. Y como nos dice, Él hizo un látigo con cordeles, o sea, con cuerdas, con cabullas. Y con esas cabullas le empezó a dar golpe a Tutirimundache, allá a todo el mundo. Y les dio hasta en la cédula, como dicen por aquí. Y les rompió las jaulas de los animales. Y tumbó las mesas de las monedas. Les dio patadas a las mesas. Hizo desastre. El Señor se puso bien violento porque ya estaba harto de todo el tiempo ver lo mismo y que nadie hacía nada con respecto a eso. Claro, nadie hacía nada porque lo veían normal. ¿Por qué lo veían normal? Porque el templo de Jerusalén se vivía de los sacrificios de animales. El perdón de los pecados solamente se lograba por medio del sacrificio de los animales. Y en el templo tenía que haber animales para sacrificar. Y por todo eso había que pagar, tenía que haber cambistas. Porque mucha gente venía de otros lugares donde no se usaban las mismas monedas que en Jerusalén, y había que hacer cambios de moneda. Y la gente iba allí a hacer todo eso para poder lograr el perdón de sus pecados o de sus familias y orar al Señor, pero todo eso había que pagarlo, todo había que pagarlo. Había que pagar
para preguntar qué es lo que tú tenías que hacer para perdonar los pecados. Después tenías que pagar para saber qué animales tenías que sacrificar para poder perdonar tus pecados. Después había que pagar por la compra del animal. Después pagabas a los encargados de llevar el animal hasta el altar y tenías que pagar por la preparación y limpieza del altar. ¿Ya? Después había que pagar por el uso de los instrumentos sagrados que se van a utilizar para matar al animal. Tenías que pagarle también a los levitas por el colocar el animal sobre el altar, amarrarlo bien y todo eso, para que los sacerdotes los pudieran degollar y desangrarlos. También tenías que pagar el carburo, el petróleo que había que echarle para quemar el animal. También el traslado de la carne que los sacerdotes le quitaban al animal para llevarlo para los sacerdotes, eso había que pagar ese traslado. Y después que el animal se quemaba todo, que se quemaba todo el animal, era que se quedaban perdonados los pecados de la persona. Entonces había que limpiar y lavar el altar y lavar los drenajes por donde salió la sangre. Y eso había que pagarlo también. O sea, ¿se imaginan ustedes el dineral que tenía que gastar la gente para que Dios les pudiera perdonar los pecados? Y ahorita, en esta época, la gente es, como dicen por allí, van para el cielo y van llorando. Usted sabe la divinura y la cosa tan exquisita y tan deliciosa que es confesarse con un sacerdote y no tienes que pagar un dineral impresionante como tenían que hacer los pobres judíos. Lo que pasa es que lo que se nos da gratis, nosotros nunca lo valoramos. Eso es así. Entonces, nosotros valoramos lo que gastamos real, dinero, lo valoramos porque gasté, pero lo que me dan regalado, hasta lo puedo tirar, porque yo no gasté dinero allí, ¿o no es así? Bueno, Jesús agarra y le da golpe a esa gente hasta en el alma. Esas personas que estaban vendiendo allí, ¿eran los dueños de esos locales comerciales? No, eran los encargados. ¿Quiénes eran los dueños? Claro, el sumo sacerdote, sus hermanitos sacerdotes altos, de alto cargo, y también los políticos, que eran los ancianos del Sanedrín. O sea, allá había un bochinche, hay una cosa ahí media extraña. Ellos supuestamente no se hablaban, no eran amigos ni eran nada, pero tenían el mismo negocio, los religiosos y los políticos. Por supuesto, una cosa que sabemos muy bien por la historia es que el sumo sacerdote generalmente era el presidente del Congreso, que era el Sanedrín. Y todos estos senadores, que se llamaban ancianos del Sanedrín, eran dependientes todos del sumo sacerdote. O sea que ahí, como dicen en mi tierra, se vendían y se daban el vuelto. ¿Ya? Me dijo una vez una persona, es que era injusto que le diera golpes a los empleados, es que ellos también son cómplices. Eso es todo. El cómplice tiene tanto pecado como el que lo manda. Entonces, una cosa que tener en cuenta eso. Es como la gente dice, a veces yo veo gente que dice, está un malandro, un delincuente que es asesino, violador, ha hecho barbaridades, ha descuartizado a la gente y todo, y la gente, no lo denuncie, no digan nada, porque ese el hijo es doña fulana, esa señora es muy buena, y si lo denuncian, ella va a sufrir. Ella es muy buena y tiene un hijo así. Disculpe, pero perdóname. Si él es así, por algo es. No es por obra y gracia del Espíritu Santo que él es malandro. ¿Ya? Algo pasó allí.
Y alguna culpa tiene que tener ella, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. Los judíos les reclaman a Jesús, ¿por qué tú haces eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Ah? ¿Qué poder tienes tú? Jesús les respondió a ellos lo que ellos estaban preguntando en ningún momento. Jesús a la gente que les preguntó, la gente que tenía mala intención, a la gente dañina, a la gente perversa, Jesús les respondía lo que preguntaban. Jamás. Jesús o le hacía otra pregunta o le respondía una cosa que ellos no estaban preguntando. Cosa que tenemos que aprender nosotros, que no lo hacemos. Porque nosotros hasta el enemigo le echamos el cuento de todo para que nos maten más rápido. Y el Señor nos enseña que eso no lo debemos hacer. Hay gente a la cual no se le debe dar explicación de nada. Y si es una persona que es mi enemigo, ¿qué es mi enemigo? El que no es mi amigo. Al enemigo no se le echa el cuento de nada. Porque tú no sabes con qué te viene. Porque esa persona no es amigo tuyo. O sea, no te quiere. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre. El Señor les contesta, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. ¿Qué entendieron ellos? Que Jesús estaba hablando del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén en aquel momento era el edificio religioso más grande del mundo. Era muchísimo más grande que el templo de Artemisa en Éfeso, que era una de las 7 maravillas del mundo. Era mucho más grande todavía. Era un gigantesco edificio romano dedicado al Dios de los judíos, ¿no? O sea, no era un edificio de arquitectura judía, no. En ese momento la arquitectura judía no existía. Todo era romano. Y antes de los romanos estaban los griegos, o sea que los judíos pasaron de tener cultura griega a tener cultura romana, que por cierto se parecen bastante. A veces cuesta un poquito diferenciar. El más grande templo romano construido durante el Imperio Romano había sido el Templo de Jerusalén. Y lo comenzó a construir Herodes el Grande. En la época de Jesús y aún cuando la muerte y resurrección de Cristo estaba todavía sin terminar. Se terminó casi 10 años después de la resurrección de Cristo. ¿Ya? Es una cosa gigantesca. Unas columnas corintias bellísimas, todo de mármol, todo de piedra. Que por cierto, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en el seminario y después vi algunas cosas, yo escuché por allí que las cosas que me enseñaron, que como había poca piedra para trabajar, para piedras nobles para poder colocar mármol en los pisos eran imitación mármol. Pero eso es embuste con muchas cosas, porque el año pasado, ahora aprovechando la pandemia, los arqueólogos en Jerusalén encontraron una enorme cantera full de mármol, de ahí sacaban el mármol para el templo de Jerusalén. O sea que lo que me enseñaron a mí era embuste. O sea que sí había mucho mármol en el templo, ¿no? Entonces, ellos dicen, ¿cómo es posible? 46 años ha durado levantar este templo. Tú vas a levantarlo en 3 días, tú estás loco. O sea, ¿cómo se te ocurre decir semejante barbaridad? Porque ellos entendían todo literalmente. Ese es el problema de la gente que entiende todo literalmente. Siempre andan equivocados, porque nunca le dan amplitud a su cerebro. Y así no se hacen bien nunca. Jesús está hablando de su cuerpo. Iba a morir y al 3er día resucitar. Eso es lo que está hablando él, porque está diciendo que su templo es el templo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que surge de la unión del Padre con el Hijo. Eso es lo que él está diciendo. No está diciendo otra cosa. Al 3er día él iba a resucitar.
para que recordamos después todos nosotros, los primeros cristianos, que todos y cada uno de nosotros somos templos de la Trinidad. No solamente del Espíritu Santo, sino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos nosotros. A veces cuando la gente me dice a mí, es que yo he hecho las cosas mal porque uno es humano y divino también. Porque somos templos del Espíritu Santo, ¿no? Y hablando de templos, hoy estamos celebrando la fiesta grandísima, que es de las más grandes fiestas de la Iglesia, que es la de la dedicación y consagración de la Catedral Archibasílica Patriarcal Papal del Señor Redentor del mundo, de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista en Letrán. Ese es el nombre cortico que tiene la basílica. Es la primera basílica enorme que se construye después que se le dio la libertad a la Iglesia y a todas las demás religiones. La gente dice, no, es que la Iglesia se fundó en el 312 porque le dieron libertad. No, mentira. La Iglesia se le dio libertad y no nació de ninguna parte. O sea, la Iglesia nació en Pentecostés. La Iglesia se le dio la libertad como se le dio la libertad a todas las demás religiones. ¿Por qué la Iglesia tuvo una eminencia mayor que las demás religiones? Porque la esposa del emperador era cristiana. Sus hijas eran vírgenes consagradas. Y su mamá más santa imposible, Santa Elena. Y la mayoría de los cónsules eran cristianos. Y los senadores eran cristianos. Los generales del ejército, la mayoría eran cristianos y hasta hombres consagrados. ¿Ya? Y por lo tanto, si todo el entorno del emperador es cristiano, por supuesto, todo ese entorno luchó para que a la Iglesia se le diera el puesto que ellos querían, como laicos. Y así se le diera algo mayor a la Iglesia, por supuesto, en la persona del Papa San Silvestre. Por eso fue que el emperador Constantino, unas posesiones que estaban al frente de la gran posesión de su mamá, Santa Elena. Su mamá tiene un palacio exuberante y bellísimo en Roma. Al frente estaba un palacio que pasó por herencia a Constantino por medio después del puente Emilio de la guerra, de la batalla. Le quedó a él ese bien, ese palacio lateranense, y entonces Constantino, como no quería eso, o sea, para decirlo de alguna manera, se lo dio de regalo al Papa San Silvestre, y él se construyó aquella enorme basílica en honor al Redentor del mundo, que es Cristo, para que fuese la primera catedral. ¿Qué significa catedral? La primera sede del obispo, que es la silla donde se sienta el obispo. Y ahí estuviera la silla donde se sienta el sucesor de ¿quién? De Pedro. Por eso es que encima del altar, en la Basílica de San Juan de Letrán, están la cabeza de San Pedro y la de San Pablo. Están allí, sobre el altar. Uno cuando celebra misa ahí en el altar de San Juan de Letrán, uno lo está haciendo debajo de las reliquias de los santos Pedro y Pablo. Fue la primera catedral. Bueno, yo voy a hacer una cosa que la sé yo por historia, porque me ha tocado aprender y entender y leer también de Eusebio Cesarea, el gran historiador de la iglesia primitiva. El día que se inauguró San Juan de Letrán fue una cosa impresionante. Eso fue en el año 324. La catedral se empezó a construir 324 estaba terminada. Era la iglesia más grandísima del mundo en aquel momento. Porque antes todas las iglesias eran chiquitas, muy chiquititas. La gente dice, no, es que desde ahí comenzaron a construirse las iglesias. No.
Ya en los siglos anteriores hubo iglesias en todas partes. Lo que pasa es que en los tiempos de paz en que los emperadores no perseguían a los cristianos cristianos construían iglesias. Y cuando venía un emperador que perseguía a la iglesia, las demolían. Y cuando venía otro emperador que daba la paz, las volvían a construir. Y cuando venía otro que estaba en contra, las tumbaban. Y así iban durante los siglos. Lo que pasa es que las iglesias primitivas se parecían tanto a los templos romanos, que la diferencia era muy poca. La diferencia primera a la vista era que los templos romanos tenían afuera un altar para los sacrificios y las iglesias no tenían nada afuera, sino que el altar estaba adentro, porque el sacrificio de Cristo se realiza adentro, y que no habían estatuas, sino que adentro lo que había eran mosaicos de Cristo con la forma muy parecida a la de los dioses romanos, porque también ellos se camuflajeaban detrás de la religión romana. A veces parecía parecía Orfeo, parecía el dios del sol, dios Apolo, en un carro de fuego lleno de racimos de uvas y de trigo que representan la Eucaristía. Cristo es el sol triunfante, etcétera, etcétera. Todo eso lo hacían ellos, los primeros cristianos, por supuesto. Ellos estaban siempre con ese problema que les tumbaban sus iglesias constantemente. Llega esta libertad de la iglesia y se construye aquí a gigantesca basílica, hermosísima, llena de mosaicos, una cosa impresionante. Y lo que más le impresionó al pueblo fue cuando fueron a inaugurar la basílica y a bendecirla, estaba el emperador presente, toda la familia real, estaba el obispo, que por supuesto que es el que está bendiciendo, y la fachada tenía un telón. Y cuando llegó el momento preciso en que se colocan al frente, el telón cae. ¿Y qué es lo que está detrás del telón? La imagen en mosaico de Cristo Maestro bendiciendo al pueblo. La gente se desmayó. Eso fue una cosa impresionante porque nunca esperaban ver la imagen de Cristo en público y ellos lo pudieron ver. Y les fue algo tan grande que no encontraban ni cómo expresarlo. La gente se desmayaba, la gente lloraba y todo. Hasta que al final, bueno, se pudo realizar esa mesa solemnísima ahí en San Juan de Letrán, un día como hoy, en el 324. ¿Ya? Por supuesto, desde allí se empezaron a construir montones de basílicas por todo el mundo. ¿Y por qué una basílica? Porque las basílicas eran edificios comerciales y de tribunales en la antigua Roma. No eran edificios religiosos. Y por eso los primeros cristianos construyeron iglesias, sus iglesias con la forma de los tribunales de los lugares de comercio, no de templos romanos, para hacer sus primeros edificios grandes. Antes lo hacían muy parecidos a los templos por ocultarse un poco, pero desde ese momento empezaron a hacerlo con formas de edificios que no eran los propios de la religión romana, o sea, para diferenciarse de la religión romana, ¿ya? Y entonces, empezaron a hacerlo por todas partes, estas iglesias, gracias a este triunfo de la iglesia, después de haber pasado por tanta persecución, por tanta muerte, por tanta sangre, de toda esta gente que dio su vida por amor a Cristo. Entonces, bueno, ya saben que estamos celebrando el día de hoy la Basílica de San Juan de Letrán, que es la sede del obispo de Roma, es la sede del Papa. El Papa es sumo pontífice, es el Papa porque él es el obispo de Roma. Y la sede del Papa es San Juan de Letrán, no es San Pedro del Vaticano, es San Juan de Letrán. Así que no se lo olviden. Y si alguna vez van a Roma, visiten la Basílica de San Juan de Letrán y se van a llevar un momento muy hermoso, precioso. Además, toda la nave central de la Basílica fue reformada en el siglo XVII por el artista que yo más admiro, que es Alessandro Borromini. Eso es una cosa hermosísima. Bueno, como digo yo en mi tierra, uno se va a ver de una cosa tan hermosa. Así que bueno, damos gracias al Señor por esto y aprovechamos a pedir en este día por nuestro Santo Padre Francisco, para que el Señor lo bendiga y en todo momento
ya que hoy celebramos la fiesta de la sede, que lo hace el Padre de todos nosotros, Padre de toda la Iglesia, y bueno, y que nosotros no dejemos de estar con nuestro corazón siempre en Él y en nuestra querida Catedral de San Juan de Letrán, en Roma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a entregarse a nuestras oraciones el día de hoy. Señor Jesús, tú que nos has dado por medio de esta dedicación la presencia de la Nueva Jerusalén entre nosotros, Jerusalén que ha bajado del cielo para darnos la hermosura de la esposa que adorna a su esposo, te pedimos por las intenciones de este día tan especial entregado a ti, para que nosotros cada día seamos iglesia verdadera, unidos en el amor en Cristo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor, unido a la Santísima Virgen María y a todos los ángeles y ángeles, bendigan toda nuestra Iglesia universal, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que nosotros busquemos en todo momento la santidad que nos une estrechamente y eternamente a Cristo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia, engalanada como una novia que se adorna para su esposo, dé grandes expresiones y frutos de amor a todos los fieles, y en todo momento pensemos en esa Iglesia celestial que nos espera, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones que presentamos ante ti en este día en el cual celebramos las maravillas que tú haces en tu santuario, sede de nuestra Iglesia universal, Madre de todas las catedrales e iglesias del mundo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a presentar al Señor nuestras ofrendas. Junto a María venimos a ofrecer pan y vino de amor. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Junto a los hombres venimos a ofrecer la alegría y el dolor. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Con amor venimos a ofrecer lo que somos y queremos ser. Tú estás presente en nuestro altar, por eso queremos celebrar con María, que harás el milagro, Señor, que harás el milagro otra vez, que harás el milagro, Señor, que harás el milagro otra vez. Oren para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conceda a tu pueblo unido en la plegaria ser fortalecido por tus sacramentos y obtener lo que pide en sus oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia, con el esplendor de una vida santa, y porque con tu acción constante santificas a tu Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria de tu reino. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están cielo y tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor nuestro Dios. Hosana en el cielo y en la tierra. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos
esperamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la víctima de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra, hermosura del Carmelo, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, San Cayetano y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y unidos en el amor inmenso de Cristo el Señor nuestro Dios, decimos como buenos hermanos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Su reino tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bueno, como buenos hermanos y en el amor del Señor, nos damos todos un saludo de paz. La paz sea con ustedes en el lugar. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a este banquete del Señor. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Señor y Dios nuestro, que has querido darnos en tu iglesia un signo temporal de la Jerusalén celeste, concédenos por esta comunión ser transformados aquí en templos de tu gracia y entrar un día en el reino de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les doy una cortita catequesis el día de hoy de la consagración de la Basílica de San Juan de Letrán. El nivel más alto de un lugar de culto cristiano es la catedral. Toda catedral es el centro de toda la iglesia porque es donde se encuentra la sede del obispo. Entonces, allí encontramos que se concentra todo lo que es la vida de la iglesia en la catedral. Una iglesia con mucha importancia en un lugar es especialmente la basílica, ¿verdad? Un lugar de peregrinación, un lugar muy especial que se le ha dado ese título y uniéndola directamente con la ciudad de Roma. El santuario es el lugar de religiosidad popular o de culto popular más importante en un lugar, en un territorio. Los santuarios generalmente están dedicados a la Santísima Virgen María o a algún santo. Son muy importantes dentro de una diócesis, son el centro espiritual de una diócesis. Las iglesias parroquiales son las iglesias, son en un territorio que forma parte de una diócesis, siendo el lugar central la iglesia catedral donde esté el obispo, las partes dentro de una diócesis, o sea, como pequeños municipios en una diócesis, son las parroquias. Y las iglesias parroquiales son una parte de esa iglesia catedral, porque en cada una de esas iglesias hay una sede donde debería estar sentado un obispo, pero el obispo ha delegado a un presbítero, un sacerdote, que esté en su lugar allí. Eso es una iglesia parroquial. Las iglesias son los lugares de culto cristiano principales en cualquier pueblo, en cualquier comunidad. Así no importa el tamaño que tenga, eso es una iglesia. Pero si una iglesia pertenece a un hospital, a un colegio, a una institución de algún tipo, así sea enorme, siempre es una capilla. La capilla siempre depende de una institución, de una congregación religiosa, de un colegio, de un monasterio, de un convento, de un aeropuerto, de una universidad.
Así sean edificios muy grandes, siempre son capillas, no son iglesias. Las iglesias son autónomas y dependen directamente de la diócesis y no están asociadas a una institución que no sea la diócesis. Entonces, para que lo sepan todos. Y nuestras iglesias son iglesias, no son templos. Como lo medio expliqué y lo dije cuando estaba en la homilía, en los templos que son de otras religiones, el altar siempre está afuera. En las iglesias el altar está dentro. En los templos la gente se reúne fuera del templo. En las iglesias cristianas el pueblo se reúne dentro del templo. En los templos los sacerdotes son los únicos que tienen derecho de estar dentro. En las iglesias cristianas los sacerdotes y los fieles junto con el altar todos estamos allí haciendo comunidad. Porque la iglesia significa casa de la comunidad. No es un templo ni es una casa de oración en el sentido estricto. Es la casa de la asamblea donde se realiza el culto de la Eucaristía, el sacrificio de la Eucaristía, donde también se ora y se hacen muchas cosas más. Pero es la casa de la comunidad. Bueno, entonces era para que supieran eso y no se los olvidara. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con todos y cada uno de ustedes. Amén. A vivir en el amor de Cristo, que nos ha dado la centralidad de la Iglesia para vivir como hermanos. Podemos continuar en paz. Gracias a Dios. Bueno. Mi corazón se inquiete o tenga mil preocupaciones, a tu lado quiero estar y tus palabras escuchar. Aunque mi corazón se agite o tenga mil ocupaciones, solo una cosa es necesaria y no me será quitada. Quiero estar a tus pies, Jesús, tu presencia disfrutar, Jesús, que no me importe nada más, Jesús, quiero estar a tus pies. Bendito, alabado y glorificado es por siempre, Señor. Te alabamos por tus maravillas, por todo lo bueno que haces en nosotros, por darnos la salud que tanto necesitamos y por abrirnos los caminos, Señor. Tú siempre estás muy pendiente de nosotros, de nuestras necesidades. Por eso te alabamos y te bendecimos en todo momento, Señor. Porque tú allanas nuestro camino para que nuestros pies no tropiecen jamás. Porque tú eres tan bueno y tan cariñoso con nosotros que no quieres que a nosotros nos pase nada malo. Aunque nosotros somos testarudos y bien duros de cabeza, ¿verdad? Somos bien torpes muchas veces. Tú igualito nos amas y entregas todo tu amor hacia nosotros de una forma maravillosa que las palabras no lo pueden describir, Señor. Te alabamos muchísimo, Señor, en todo momento y te glorificamos por todo lo bueno, como ya dije, que eres con nosotros, Señor. Te pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que llenes con tu amor, con mucha salud, con mucha vida, a él que es el sucesor de Pedro, el que tiene la sede en San Juan de Letrán, que hoy hemos recordado, y te pedimos para que en todo momento tú lo guíes, ¿verdad? Para que siga siendo nuestro obispo de todos los cristianos. También, Señor, te pido por los obispos de Venezuela, ¿verdad? De Colombia, de Ecuador, Perú, República Dominicana y todos los demás países que nos ven. Llénalos con tu presencia y con tu amor inmenso en cada día.
de su vida, dales esa capacidad de ser buenos pastores, amorosos y cariñosos, con un fuerte olor a ovejas como tú lo has pedido, Señor, por medio del Santo Padre. Te quiero pedir de una forma muy especial por los sacerdotes y religiosos y por los seminaristas que se están formando en Roma. Llénalos con tu amor, guíalos siempre en sus pasos y dales el amor que tanto necesitan. Te pido especialmente por mi primo Jesús Daniel, que está allá en Roma estudiando, y hazlo a él y a todos los demás la capacidad de ser buenos y santos sacerdotes. Amén. Y danos tu bendición, Señor Dios nuestro. Jesús, quiero estar a tus pies, Jesús, tu presencia disfrutar, Jesús, que no me importe nada más, Jesús, quiero estar a tus pies.